Seas bendecido, hermano o amigo, en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Vanessa Ramos y tengo 22 años. Soy una joven que le sirve al Señor con todo su corazón, que nació de nuevo después de vivir muchos años en pecado y que el Señor libertó de las garras del enemigo. El Señor me ha entregado un mensaje. Se titula El arrepentimiento verdadero. El Señor en su palabra habla en 2 Timoteo 3:16 que dice aquí habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días, en los últimos días, el carácter. Y en la escritura dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En justicia. Y a esto he venido, hermanos. No te vengo a predicar palabra de hombre. Vengo a predicarte la palabra de Dios, la que me libertó. Y la palabra dice que no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad misma. Y a esto he venido a dar testimonio. Y el Señor me estaba guiando en este mensaje a ir a Hechos 1, del 6 al 8. Y dice la palabra, estaba hablando sobre la ascensión. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero y les dijo, el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Señor lo puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A esto he venido a dar testimonio de mi Padre, del que me libertó, del que rompió cadenas, del que me hizo libre. Y aquí dice que el Señor en su sola potestad lo hizo. Y dice que no nos toca a nosotros discernir los tiempos, porque solo el Señor conoce. No podemos decirle, Señor, haz esto. No sabemos los planes del Señor. Y aquí dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y exactamente eso sucedió. Cuando fueron revestidos del poder de Dios, fueron llenados, como se supo, por los frutos que ellos daban, por cuanto iban y echaran fuera a los demonios, sanaban enfermos por medio del Señor, porque no eran ellos, era el Señor que los había llenado y estaban llenos del poder de Dios. Y a esto he venido, hermanos. Te quiero compartir un poco de mi testimonio. Soy una joven de 22 años y estuve sirviendo mucho tiempo en 4 paredes. Y siempre estuve como una oidora, como muchos de los cristianos comunes que siempre van a las iglesias, se sientan, aplauden, dicen amén y no entienden lo que están predicando, no saben si lo que les está predicando es la palabra de Dios, porque a veces predican de un solo versículo y ni siquiera leen el contenido. Entonces yo era una cristiana de esas que iba, me sentaba, y según yo, le estaba sirviendo al Señor por irme a sentar a una banca. Y era lo mismo que hacía en mi casa, venir y sentarme. Entonces no había diferencia. ¿Y por qué nací de nuevo? ¿Por qué el Señor me rescató? Por el amor y la misericordia de Dios. Porque vio que en mi corazón había un deseo inmenso de ser libre. Porque vivía esclavizada. Pecaba, mentía, hacía cosas indebidas. Y no me avergüenzo de decirlo. No me avergüenzo porque ahora puedo decir que soy libre.
Ahora puedo decir que a mi juventud, a mis 22 años, el Señor me hizo libre. Y ya llevo aproximadamente más de un año de que el Señor me libertó totalmente, porque estuve años en 4 paredes encerrada. El Señor me salvó del catolicismo y aún así me sacó de muchas cosas, de religión, porque estaba en una iglesia cristiana, sirviéndole al Señor según yo, y yéndome a sentar, pecando deliberadamente. Había temor en mí, pero no era suficiente porque yo lo seguía haciendo. Entonces, hasta que el Señor un día me libertó de mucha inmundicia, mentía, vivía en pecado, tenía mucho odio en mi corazón, mucho rencor, y no me importaba, ya a veces ya no sentía que tenía sentido nada, y ya no había motivación en mí, pero ya no me avergüenza decirlo porque he sido libre y soy feliz como el Señor me tiene ahora, porque sé que no peco más. ¿Cómo sé que el Señor me libertó? Porque no peco más voluntariamente. No peco más voluntariamente. Y ahora le sirvo al Señor. ¿Y cómo sé que le sirvo al Señor? Porque doy testimonio de Él. Porque voy y predico a quien le tenga que predicar. Y sé que todavía no soy perfecta, porque la perfección el Señor la está haciendo en mí. Pero sé que voy a llegar. Sé que voy a vencer porque el Señor me está permitiendo ir escalando según su voluntad. Pero no me salgo de su mano. ¿Por qué? Porque me sujeto a su palabra. ¿Y cómo sé que estoy en Él? Porque me sujeto a su palabra, porque no peco más y porque desde el momento que me arrepentí verdaderamente, no he vuelto atrás de donde el Señor me sacó y me he santificado completamente para Él. Tengo 22 años y doy testimonio que soy una hija del Señor Jesucristo. No me congrego en 4 paredes, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo de Dios, porque el Señor vive en mí, el Señor mora en mí. Y yo doy testimonio porque el Señor dijo que ya no habitaría más en templo hecho por mano de hombre, más bien habitaría dentro de nosotros. Y es mucho de lo que no se dan cuenta, muchas personas no se dan cuenta. He sido llena por Él y doy testimonio en las calles, porque yo soy la iglesia. Desde el primer momento el Señor envió su iglesia afuera a predicarle al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al hambriento. ¿Cómo hace justicia? Ve a uno de esos pequeños, porque el Señor dice: a cuanto a uno de esos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Entonces quiero continuar con el mensaje. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida y no terminaría dándote mi testimonio, porque es mucho. Pero sí te puedo decir que he sido libre del pecado. Y sí te quiero decir que sí es posible dejar de pecar. Sí es posible dejar de pecar voluntariamente. Y más adelantito te explicaré a qué me refiero. Porque el Señor la palabra del Señor se respalda sola. No dejes que te hagan un cuento de un pedacito, de un versículo. Siempre lee el contexto. Busca en la palabra porque se respalda sola. Porque el Señor dejó esta. No hay mejor profecía que la palabra del Señor. ¿Y por quiénes vino Jesucristo? En Marcos 2, 13 al 17. Marcos 2, 13 al 17. Ok. Habla que el Señor vino a salir. Dice, habla que el Señor volvió a salir al mar. 2, 13 al 17. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Está hablando el Señor Jesucristo. Y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió.
le dijo, sígueme al Señor Jesús. Y ¿qué pasó? ¿Por qué fue libre? Porque fue obediente y lo siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Muchos publicanos y pecadores y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos de estos tiempos? Los religiosos de estos tiempos. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Escuchen lo que estaban hablando los escribas y los fariseos. O sea, los religiosos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claramente el Señor vino y se dieron contra la pared. Porque ¿quién les contestó? El Señor Jesucristo. ¿Y qué les dijo? Si ustedes se consideran sanos, sigan siendo sanos. Pero yo he venido por los pecadores. Por los pecadores, por los enfermos, por los que necesitan. Todo pecador, todo enfermo necesita de Dios. Yo era una de ellas. Yo gritaba pidiéndole al Señor, lléname, Señor. Necesito de ti, Señor, porque sabía que vivía en pecado. Y yo sabía que tenía que dejarlo. Y porque el Señor vino a mí, porque el Señor me libertó, porque sabía que había deseo en mí de conocerle verdaderamente. Y tú a lo mejor puedes estar en la misma situación. No dejes que trastorne el mensaje que desde el primer momento el Señor lo puso. Y síguele al Señor verdaderamente. Apártate de todo pecado. Apártate. El Señor les habló que venía por los justos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y yo también era una de ellas, mas Jesús vino por mí entre multitudes vino por mí el Señor Jesús. ¿Por qué estoy tan agradecida con Dios? Porque me he dado cuenta que entre multitudes me eligió a mí, pudiendo elegir a cualquiera. Pudiendo elegir a cualquiera que a lo mejor era mucho mejor que yo. A lo mejor había pecado menos que yo. Pero ¿por qué vino por mí? ¿Por qué me sujeto más a Dios? ¿Por qué ya no puedo vivir sin Él? Porque me di cuenta lo que el Señor hizo en mi vida, que vino por mí. ¿Y cuál es la verdadera conversión? Ahora vamos a hablar sobre la verdadera conversión. No es solo aceptar al Señor en tu corazón y serás salvo. No. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Te han dicho, acepta al Señor en tu corazón y serás salvo. Sí, serás salvo, es cierto, su palabra lo dice. Pero no es solo eso. La conversión, una verdadera conversión, no es solo eso, aceptar al Señor en tu corazón. Yo acepté muchas veces al Señor en mi corazón y seguía viviendo de la misma manera. Seguía pecando, seguía mintiendo, seguía haciendo muchas cosas. Y ya lo había aceptado, según yo. No, ese no es el verdadero mensaje. El Señor habla del verdadero mensaje en Hechos 2:38. Hechos 2:38, el Señor habla del verdadero mensaje. Hay una doctrina muy, pero muy fuerte en estos tiempos. Y no te puedes dejar engañar, no puedes escuchar allá, no puedes escuchar acá. Tienes que ir y pedirle al Señor discernimiento. ¿Cuál es su verdad? Señor, háblame, Señor, quiero conocerte verdaderamente, Señor. El Señor es el que da la verdadera conversión. El Señor es el que te salva, el que te limpia, el que rompe cadenas. Pero tienes que arrepentirte de todo corazón. En Hechos 2:38 hablaba Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el único nombre dado a los hombres. Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que están lejos. El Señor ha dejado su promesa para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras
muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. ¿Estás viendo lo que está pasando a tu alrededor? ¿Estás viendo con qué tranquilidad estás tomando todo? ¿Estás viendo qué tranquilo estás viviendo tu día a día? ¿Te estás dando cuenta verdaderamente de lo que está pasando? Ser salvo de esta perversa generación. No hay nada más que perversidad en los hombres en estos tiempos. Solo un verdadero hijo de Dios se aparta de la perversidad de este mundo. Y el Señor te dice cómo hacerlo. No es imposible. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Pedro, después de haber sido lleno por el Espíritu Santo, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro os llamare. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería Pedro? Él les dice: arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Primero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que creer que Jesús es Dios. Si no crees que Jesús es Dios, es imposible que el Señor te siga hablando, que el Señor te siga ministrando. Porque Dios es el Hijo despojado y Jesucristo es el Padre glorificado. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, del Dios mismo. Tienes que creer que Jesús es Dios. Tienes que arrepentirte de todo corazón, no solo de palabra, como estaba hablando antes, no solo de palabra, para que desde este momento muera el viejo hombre. Tienes que dejar atrás todo lo que viviste. Tienes que dejar atrás tu viejo hombre. Tienes que renunciar a tu antigua vida. Porque el Señor todo lo trae por añadidura. No te preocupes de nada. Arrepiéntete de todo corazón. Cree que Jesucristo es Dios para que el Señor siga obrando en tu vida. Y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Tus pecados más negros dice que los convertiría en blanca lana. Si no crees y no te arrepientes, aunque te bautices, no recibirás perdón de pecados porque lo haces solo por hacerlo sin entenderlo. Muchas personas van, se bautizan, se sumergen en las aguas, creyendo que con eso se acaba todo. Y no es solo irte y sumergirte. Si solo vas según tú a bautizarte y solo te sumerges y sales igual, solo fuiste y te tomaste un baño y volviste a salir. Es todo lo que has hecho. Porque no has creído, no te has arrepentido y te estás bautizando por religión, por costumbre te estás bautizando. No porque te has arrepentido verdaderamente, no porque verdaderamente quieres seguir al Señor. No te equivoques. Cuando hayas creído y arrepentido, ahí el Señor te llena con su Espíritu Santo. El Señor te llena con su Espíritu Santo y esto te lleva a perseverar, como hablaba aquí, a perseverar hasta el fin, hasta el fin. Cuando hay una verdadera conversión es imposible que vuelvas a pecar, porque perseveras hasta el fin, porque ya no vuelves atrás, ya no haces lo mismo que hacías antes. Perseveras en la doctrina de Jesucristo, así como perseveraban los apóstoles. Los apóstoles iban y no iban por multitudes, iban por el necesitado, por el hambriento, porque él necesitaba al Señor. Por eso iban los apóstoles. No iban por multitudes. El Señor no vino por multitudes, vino por su pueblo, por sus hijos, porque Él sabe que los hijos permanecen en la casa, mas el esclavo es vendido. El esclavo es vendido. El esclavo del pecado es vendido, porque no permanece en la casa,
Solo el Hijo permanece en la casa y lo habla su palabra. Y ahora te voy a hablar de qué pecado te hablo, de qué pecado te estoy hablando. De que yo he sido libre, el pecado voluntario. El Señor lo habla en su palabra, Él lo explica, por eso está su palabra, para que la leamos, para que la entendamos. Pero solo el Señor te puede dar el discernimiento, pero tienes que anhelarlo. Hay dos diferentes pecados, el voluntario y el involuntario. Yo no peco más voluntariamente y ahora te voy a explicar cuáles son. El pecado involuntario lo hace sin querer hacerlo. El involuntario, por ejemplo, yo le digo a mi hermano, a mi jefe, mañana llego a las 8 de la mañana. Allá estoy mañana a las 8 de la mañana. Y el siguiente día voy. Yo salgo con mi tiempo. Pero ¿qué pasa? Hay un accidente y me retrasé media hora, me retrasé una hora. Hoy llegando a las 9 y le digo, perdóname, no quise hacerlo. Yo te dije que iba a llegar a las 8 y llegué a las 9. Pero me encontré en un tráfico que no te imaginas. Pequé, pero pequé involuntariamente porque yo no quise hacerlo. Yo no tenía en mi corazón pecar. Fue una circunstancia que pasó, pero yo no quería. Entonces pequé porque le mentí y llegué una hora más tarde. Pero ¿cuál es el pecado voluntario? Tú lo haces sabiendo que está mal y no te importa. El pecado voluntario, un pecador. Tú, por ejemplo, alguien practica el piano. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué practicas el piano? Para perfeccionarte, ¿verdad? Practicas el piano para perfeccionarte. Entonces el pecador es igual. El que hace pecado voluntario es igual porque sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. Se está practicando. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el robo, la lascivia, la pornografía, la mentira y muchas más, muchísimas más que tú sabes que están mal y las sigues haciendo. Yo me cansé de vivir en esa vida. Me cansé, estaba cansada hasta que el Señor me libertó y decidí jamás volver a hacerlo desde el momento que me convertí verdaderamente. En Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, del 1. Primera de Juan 1:5. Está hablando que Dios es luz. ¿Y qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Y si tú eres un hijo de Dios, tú eres luz, porque la palabra dice que somos la sal de la tierra, que es imposible que una luz se esconda abajo de un almud. Mete una luz abajo de una cama, es imposible que no se refleje. Si tú eres luz, y si aquí dice que Dios es luz y no habita ninguna tiniebla en Él, si nosotros somos luz, es imposible que habite el pecado en nosotros, porque somos luz. Somos luz y ya no entra la oscuridad, porque ya somos luz. Y síguele, y más abajo en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. A muchos confunden o engañan con este versículo. Escucha lo que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien fácil, ¿verdad? Justificar tu pecado con esta palabra. No te confundas. Pero se les olvida seguir leyendo, aún sabiendo que la palabra del Señor se respalda sola. Lee el siguiente versículo en 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo, el justo. ¿Para quién? Para el justo. Porque dice, si alguno, no quiere decir que lo vas a hacer y lo vas a hacer y lo vas a hacer, que hoy te arrepientes, mañana lo haces. Hoy te arrepientes, mañana pecas. Hoy te arrepientes, no te equivoques. Si alguno,
hubiere pecado, abogado tenemos. A Jesucristo el justo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso lo dice en el 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo crees que anduvo Jesucristo? Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, tú sabes el testimonio de Jesucristo. Dios no pecó. Dios se mantuvo hasta el final. Entonces, si dice que debemos de andar como Él anduvo, ¿tú crees que debemos de andar pecando deliberadamente? ¿Sabiendo que estamos haciendo mal? No. Aquí dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Claramente el pecado que Dios perdona es el involuntario. El que es justo tiene abogado, que es Cristo Jesús, como te estaba diciendo. Mas no el pecador, porque en 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ni una tiniebla en Él. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces su palabra se respalda sola. No justifiques tu pecado. Lee la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. No te engañes y no te justifiques. El que no practique el pecado ciertamente es de Jesucristo. Pero el que sí lo hace, el que sí lo practica, vete a 1 Juan 3. Ahí te dice quién es. En 1 Juan 3, del 6 al 10 vamos a leer. Dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si crees que si tú sigues pecando, piensas que eres un siervo de Dios, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Y no te estás dando cuenta que estás desperdiciando mucho tiempo, muchos años de tu vida pensando que eres un hijo de Dios. Lee su palabra. Aquí lo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y el que peca no le ha visto ni le ha conocido de lejos. Sigue siendo un fariseo, y perdóname que te lo diga. Sigue siendo un fariseo que de labios le honra. De labios le honra. Mas su palabra no vive en ti porque no hace sus obras. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El justo, el Hijo de Dios, el justo, el Hijo de Dios no practica el pecado. Mas aquí está para el que sí peca, el que sí practica el pecado voluntario. Aquí dice, el que practica el pecado, o sea, lo practicas, pecas deliberadamente porque lo haces y lo haces y lo haces y te sigues arrepintiendo y lo vuelves a hacer. Practicas tu pecado para perfeccionarte, sin temor, sin temor. El que practica el pecado, él es del diablo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál pecado? El voluntario. Porque para el involuntario hay abogado. Pero para el justo, para el que no lo practica por hacerlo, del que no lo practica solo por hacerse, por mejorar. No, para el justo dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Dios mismo permanece en ti y no te deja pecar más. Y no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Cómo naces de Dios? Cree, arrepiéntete, bautízate, sé lleno por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y qué más? Persevera hasta el fin, porque en Apocalipsis habla quiénes son los que van a vencer. ¿Y quiénes van a vencer? Por la sangre del Cordero, por el testimonio que des, por el testimonio, que des testimonio que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Y cuál más? ¿Quién más? ¿Quién es más? El que niega su vida hasta la muerte. El que niega su vida por amor a Cristo. Niegas tu vida por amor a Cristo. Aunque te apedreen, aunque te digan loco, aunque te golpeen. No importa, aún a veces tu misma familia hablará, tus mismos hermanos de la fe hablarán de ti. Que no te importe, porque el que no deje todo por causa del Señor no merece estar con Él. Y su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Y el 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Claramente, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si odias a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves si odias a tu hermano que lo estás viendo? Explícame, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no haces las obras de Dios? Es imposible que puedas ser un hijo de Dios. Examina tu vida. Examina tu vida y sé libre de una vez por todas. No seas esclavo más de este mundo, no seas esclavo más. No dejes que trasquilen, no dejes que te trasquilen hombres que se aman de Dios. Porque al final habrá un tribunal de Jesucristo. ¿Y qué pasará en el tribunal de Jesucristo? Separará las ovejas y separará las cabras. Y serán juzgadas. En Apocalipsis lo habla. Es justamente eso. Acuérdate que todos padeceremos ante el tribunal de Jesucristo en aquel día. Y no te confundas, porque puede ser que el Señor no te deje llegar hasta que Él no te espere, no pueda venir por ti hasta aquel día. Puede ser que venga mañana por ti. Y explícame, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Has vivido en santidad? Porque dime, si eres un verdadero hijo de Dios, es imposible que sigas pecando. Es imposible que sigas pecando. Porque si te peca, la simiente de Dios no está en Él. Y si la simiente de Dios no está en ti, es imposible que seas un hijo de Dios. Y yo no te he venido a predicar un evangelio diluido. He venido a predicarte la palabra de Dios, el verdadero. Y mucho menos he venido a condenarte. Mucho menos. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui una pecadora. Porque yo también estuve en el mundo haciendo las obras de Satanás. Yo también estuve ahí. Y no he venido a juzgarte. No he venido a condenarte, mucho menos. ¿Sabes por qué estoy acá? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y porque este evangelio me libertó. Este Cristo me libertó. Este Cristo rompió cadenas en mi vida de depresión, de amargura, de orgullo, de enojo y de muchas otras cosas más. Y me libertó. Y desde el momento que me arrepentí y decidí poner mi vida en las manos de Dios, el Señor unió todo. El Señor unió todo conforme a su plan, conforme a su voluntad. Ya no le dije, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. No, dejé que el Señor me guiara. Me dejé guiar por el Señor y fui libre. Sometiéndome a Él, conociendo su verdad, guardándome para Él. Guardándome para Él en todo, en mis pensamientos, en mi vida, en mi cuerpo, guardándolo para Él. En todo, guardándome para el Señor Jesucristo. Hasta que me entregó un esposo, hasta que me entregó
lo más preciado que tengo, que es la libertad de ser verdaderamente una hija de Él. Me entregó un esposo, me entregó una familia. Y me entregó un hombre que le sirve a Él también. Y que tampoco quiere pecar más. Que tampoco peca más. Sino a predicarte a Dios, al Dios verdadero, a eso he venido, al que te puede libertar. No te canses de clamar al Señor, porque Dios escucha la oración del justo. Porque es el verdadero, solo Él te conoce. Porque yo te puedo ver. Yo te puedo ver y te puedo juzgar por lo que yo vea. Mas sin embargo el Señor ve tu corazón. Solo Él conoce tu interior. Solo Él lo conoce, porque Él dice que aún conoce, sabe. Él aún sabe lo que va a salir de tu boca, aunque tú no lo hayas dicho. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, aunque tú no lo digas. Él te conoce. Yo no te conozco, pero sí te quiero hablar del Dios que liberta. Cree solamente en Él. Arrepiéntete de todo corazón. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Sé lleno por el Espíritu Santo. Y sobre todo, persevera hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el último de tus días. Persevera y da testimonio que eres un hijo de Dios. Da testimonio que eres un hijo de Dios hasta el último día de tu vida. No importa que padre y madre te dejaran, con todo eso el Señor te recogerá. Que no te importe el que digan de ti. Da testimonio que eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Da testimonio verdaderamente, porque Él sí sana, porque Él sí liberta. Porque ciertamente en Lucas 4:18 habló el Señor diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quiénes va a sanar? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A quiénes? A los cautivos liberta. A los esclavos liberta. ¿Y para qué los liberta? Para ser los hijos. Y vista a los ciegos. Él viene y quita la venda que por muchos años has tenido. Muchas veces te has dejado engañar. Muchas veces estás escuchando solo lo que te dicen en el templo. O solo lo que te dicen allá o lo que te dicen acá. Supuestamente hijos de Dios. No confíes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí está su palabra para hablarte de ese Dios. Aquí está la palabra. Aquí está su palabra. ¿Qué mejor testimonio del Señor Jesucristo que su palabra? Aquí habla el Dios verdadero. Porque también hay un Dios falso. El que te hace pensar que pecando vas a ser salvo. No te confundas, hermano. Él viene a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay un ejemplo muy bonito de Pedro. Me gusta mucho porque no me había dado cuenta. Pero Pedro, cuando el Señor anduvo acá, cuando el Señor anduvo a la par de Él anduvo a la par del Señor Jesucristo. Él andaba y Él había creído. Él había creído y andaba a la par de Él dando testimonio. Mas sin embargo, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces negó Pedro al Señor. Y le dijo: no, Señor, no te negaré. Las 3 veces el Señor le dijo: tú me negarás cuando cante el gallo. Y exactamente así pasó, lo negó. Pero ¿qué pasó después? Cuando el Señor se fue, murió, lo crucificaron y resucitó después. ¿Qué pasó cuando el Señor se les presentó y les habló? Les dijo que esperaran para ser revestidos, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo? En Hechos 2:38 lo habla. Aquel día se levantó y dio
un sermón a multitudes de gente. ¿Con qué? Con libertad, con autoridad, con poder del Señor. ¿Y qué pasó en ese día? Se convirtieron más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Y qué dice? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La del Señor Jesucristo. No seas como Pedro, que andaba a la par de él, pero no creía en él. Verdaderamente no, porque si hubiera creído en él, no lo hubiera negado. Sé el Pedro que fue después de ser lleno, que daba testimonio, iba y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Ese Pedro tenemos que ser, ese Pedro que iba y daba testimonio y perseveraba hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Sé bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. No te rindas, no te dejes engañar. Sé libre del pecado, sé libre de vanidades, sé libre de esclavitud, sé libre de muchas cosas. Sé libre y deja tu vida atrás, deja tu viejo hombre atrás y ve y da testimonio del Señor Jesucristo. El que es de Dios te escucha, y el que no es de Dios, sacude tus sandalias y sigue tu camino. Y sigue y ve y predica al que verdaderamente quiere escuchar, al que verdaderamente quiere ser libre. A ese ve y predícale. Que no te importe que vayan y te cierren la puerta. Que no te importe que vayan y critiquen lo que tú estés diciendo. Que te baste con que el Señor vaya contigo, que te baste con que el Señor dé testimonio de ti. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Sea bendecido tú y tu casa. En el nombre del Señor Jesús. Que así sea.